ayer hice un artículo sobre el nuevo programa de RD Se Mueve. Para mí es un paso importante que el Gabinete de Transporte, el Intran, se estén tomando medidas puntuales para mejorar la movilidad en el Gran Santo Domingo. Qué bueno que se hacen esas medidas, se toman ahora cuando estamos de vacaciones, cosa de que cuando los niños nuevamente vuelvan a clases, eh, ya eso esté en marcha y se pueda permitir una transición más ordenada, porque parte de lo que critiqué cuando estábamos en pandemia, en esos cambios viales que se hicieron en esa época, que fue en diciembre del 2020, parte de lo que critiqué es que caramba, ¿por qué esperan para que prácticamente todo el mundo tenía ganas de salir y cómo esperan que sea en pleno diciembre aplicar esas medidas? Nada, RD se mueve, pero y lo esencial. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, los tapones en Santo Domingo provocan 75 millones de horas de pérdidas al año y pérdidas económicas que superan los 180 millones de dólares. A esto tú le sumas el estrés, los accidentes, la contaminación del aire que respiramos. Las medidas que quedaron fuera para mí de RD Se Mueve son las siguientes. Número uno, no hubo ninguna medida importante con lo que tiene que ver con el transporte masivo. Resulta que nosotros somos un país con una alta tasa de vehículos privados por habitante. Tenemos 508 vehículos privados cada 1.000 habitantes. Es decir, nosotros ocupamos el tercer lugar en Latinoamérica, solo por detrás de Argentina y Brasil, con una concentración muy amplia de esos vehículos en el Distrito Nacional. Lo único, dos anuncios que se hicieron que tienen que ver con transporte masivo en esto de RD Se Mueve fue únicamente el corredor de Independencia, que va a estar administrado por Fenatrado, y dos o tres vagones más del Metro Santo Domingo. Algo que se quedó fuera fue el uso de la terminal de autobuses interurbanos, la que se hizo ahí en el este. Esto fue inaugurado en el año 2019 y por razones políticas lamentablemente se mantiene cerrada. Otro ausente de RD Se Mueve fue una jornada de bacheo. El anuncio de RD Se Mueve no se mencionó, el programa de bacheo. Y yo hace unos meses, en diciembre, advertí y decía que había que acelerarse el programa de bacheo porque se acercaba la temporada ciclónica. Y miren qué pasa ahora. Llegaron las lluvias, tenemos muchas calles deterioradas y los hoyos dañan los vehículos, provocan accidentes y obviamente retrasan el tránsito. El cambio de horario para mí se queda corto, aunque el ajuste del sector público es interesante, pero entiendo que también debieron aplicarse medidas como teletrabajo, flexibilidad laboral, que en pandemia nos demostró que puede ser viable y que estas medidas pueden contribuir a descongestionar la ciudad. Otra de las cosas que se quedaron fuera fue extender el horario del metro. Ahí vi que justo cuando se escribió este artículo, horas después se anunció que el metro va a abrir más temprano. Yo me voy más lejos. No es solamente que abra más temprano, es también que cierre más tarde, porque hay muchos trabajadores y muchos estudiantes, sobre todo del área de la gastronomía y los servicios, que caramba, necesitan un servicio de transporte digno que dure hasta los fines de semana, los viernes y los sábados, por lo menos hasta la 1 y 2 de la mañana. Otra de las medidas ausentes de RD Se Mueve fue más autobuses de la ONSA, este proyecto tan fundamental que inició el 27 de febrero del año 1998, llegó a tener más de 600 unidades entre el 2004 al 2012, llegó a tener entre el 2012 al 2020 más de 300 unidades, ahora lamentablemente solamente hay 100 autobuses. Yo entiendo que hay que añadirle la creación de paradas bien pensadas y dejar claro como antes lo tenía, que son rutas específicas con paradas específicas para que los autobuses del servicio público no tengan que detenerse donde les dé la gana. Otro tema ausente fue la fotomulta y la fiscalización de la tecnología. En Buenos Aires se recaudan millones de dólares con eso de la fotomulta. Ojalá que aquí se pueda implementar.
el tema de el rol de la DGCET. Qué bueno que tengamos 700 auxiliares más de la DGCET, pero creo que se quedaron cortos. Hay sistemas, por ejemplo, lo que se llama Priority Control System o sensores de tráfico, que cuando un vehículo, ya sea del presidente, una ambulancia, un equipo de policía se acerca al semáforo, a unos cuantos metros el semáforo se pone verde de manera automática. Para que usted tenga una noción, esto sirve como si fuera el paso rápido. Entonces yo creo que faltó implementar eso. El tema también de los límites de velocidad en las calles, que sea visible. Educación vial. Yo me alegré muchísimo de que nosotros tengamos el tema del anuncio del Ministerio de Educación, de la vuelta de moral y cívica al currículo educativo, pero entiendo que los niños y niñas tienen que tener la formación de educación vial para tener mejores peatones, pasajeros y conductores. El tema de los estacionamientos públicos con parquea TRD, solamente hay un parqueo inaugurado y esto fue un programa lanzado por Gonzalo Castillo, establecía que habían 40 estacionamientos públicos planificados en todo el Gran Santo Domingo. El tema de tapar los filtrantes de la CAS, porque eso es un tema que también deteriora y hace que el tránsito se ponga más lento. El tema de las grúas como último recurso. Hay países que utilizan, por ejemplo, el cepo o utilizan estos trancagomas para que todo infractor no pueda movilizarse hasta no pagar las multas. Y en ciudades como Nueva York se están utilizando unos aparatos que se llaman vernacle, que tapa todo el parabrisas ejerciendo presión. Y no menos importante, me falta, ya por último, que faltó del anuncio de RDC Mueve, una gran inspección del parque vehicular de la República Dominicana. Nosotros desde el año 2013 no tenemos una inspección del parque vehicular y ya según datos de la DGI, en el año 2024 cerramos con que el 44% del parque vehicular de nuestro país tiene más de 20 años de antigüedad. Así que esos detalles yo entiendo que se pueden aportar, se pueden ir mejorando para que este programa, todas estas medidas sean complementadas con esto que escribí antes de ayer como un aporte a lo que es la movilidad del Distrito Nacional. Muy bien por usted, muy bien por usted. ¿Cuáles medidas así puntuales usted entiende que van a rendir fruto de RD Avance? Los giros de la izquierda son valiosos, son importantes, la gente lo ve mal. Incluso hay compañías, por ejemplo, Eliseo me dio el ejemplo, por ejemplo, UPS, FedEx, que tienen su propio Waze, tienen su propio Google Maps, y ellos evitan totalmente el giro a la izquierda porque ahorra combustible, genera menos tapones. Eso va a funcionar. Obviamente eso hay que darle seguimiento. Lo positivo de estos giros a la izquierda. ¿Y cuál es la parte tan negativa de los giros a la izquierda? Perdóname. No, que nosotros no estamos acostumbrados al orden, Hansel. Entonces, lo positivo de los giros a la izquierda, de la prohibición de los giros a la izquierda, lo positivo, que el Intran dijo en el mismo anuncio que si no funciona lo iban a dar para atrás. Y eso no es nada malo, porque eso ayuda a que algunas vías principales fluyan. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que yo veo desde el punto de vista técnico? La prohibición de los giros a la izquierda, tanto en las avenidas, lo que son la Lincoln y la Churchill, son el inicio de la conversación del par vial. Es decir, que toda la Churchill vaya norte-sur, bajo un solo sentido, y que toda la Lincoln sea sur-norte. Ese es el inicio de la conversación. ¿Qué tanto es lo que afecta el giro a la izquierda? No, es que mantiene el flujo en las vías principales. Mantiene el flujo Entonces, porque cuando y evita el taponamiento. Exacto, porque cuando tú, escúchame Jorge, que tú eres que está dando, pero cuando tú en la Kennedy con Gómez, por ejemplo, tú doblas en dirección oeste-norte, ahí tú obstruyes el gran flujo que viene este-oeste. O sea, cuando tú doblas hacia arriba, cuando tú doblas a la izquierda, hay que detener la vía principal que viene hacia acá, que viene este-oeste. Y un tema también fundamental es que como se van a programar y sincronizar todos los semáforos, tú tienes que tener que los semáforos, cuando todos se pongan en el verde, que el asunto fluya y que tú no tengas un carro esperando para doblar a la izquierda. ¿Qué sucede? Los semáforos se dividen en fases. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que es la fase?
las fases son las etapas que tú duras para cruzar de una intersección a otra. ¿Ustedes saben cuánto es la fase promedio en Santo Domingo? Entre 3 y 4. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que usted, para cruzar una intersección, dura en el semáforo 4 o 3 cambios. De 3 a 4 y 5 cambios. Usted se muere. Wow. Usted dura 5 cambios de semáforo hasta poder cruzar esa intersección. Entonces, el tema de la prohibición del giro a la izquierda es para evitar o para reducir de que esas fases o esos cambios que usted dura ahí en el semáforo detenido no sea más allá de 5, de 6, de 3, sino que tal vez 2 cambios. Avanza un cambio y luego avanza otro cambio y tal vez después en el tercer fase te fuiste. Pero aquí actualmente el fase promedio va entre más de, en la red semafórica, para que tú tengas una idea, más del 60% pasa por 3 y 4 fases. Y eso es sin hora pico. Eso te iba a decir. Que la hora pico es peor. Eso sería cuando no hay DGC, promedio o hora crítica. Sí, no, durante todas las horas. Y en la hora crítica, obviamente, el tema de las fases se incrementa aún más. Que sí, yo también sugiero que debe de haber más socialización de las medidas con la Junta de Vecinos y también tiene que haber más socialización. ¿La Junta de Vecinos para qué? Pero claro, Hanse. ¿Pero son los residenciales? No, hay juntas de vecinos. Hay juntas de vecinos como la de Serrayé, que usted le va a afectar el giro a la izquierda cuando usted viene, por ejemplo, de la López de Vega y por ahí concentrar toda esa población que viven ahí, toda esa familia, a que únicamente doblen en la José Amado Soler, usted está generando un estrés mayor a esa gente. Pero Jorgito, también, pero si por eso hay que conversar también con la población flotante. No, pero claro que sí, pero también el tema de la socialización, que no lo hicieron con los bares y restaurantes. Bueno. Los bares y restaurantes representan el 8,6% del PIB. Jorge. Y como hay el tema de la limitación, porque vuelven de nuevo con las grúas, hay la limitación de los parqueos en la calle, tienen que conversar más con ese sector porque tú no le estás dando una opción de parqueo. Jorge, a veces las medidas hay que ponerlas en funcionamiento a ver qué dicen los números y las estadísticas. Porque si tú te dedicas para tomar una medida a consultar con cada sector que impacte, usted no va a hacer nada porque cada quien lo que defiende sus intereses. Claro, y alguien cada quien habla, cada quien defiende sus intereses. Tú hablas con, ojo, no estoy en contra del empresariado, yo soy de los que piensa que al que produce riqueza hay que protegerlo y escucharlo, pero en ocasiones, como es ahora que el tránsito está colapsado y máxime en el Gran Santo Domingo, entonces tú vas a tomar una medida. Si tú comienzas a conversar con el empresariado, con los restaurantes y comedores, con azonadores, con los bares y restaurantes, con la construcción, con la tienda, cuando viene a ver, tú terminas sin hacer nada. Eso es lo que le ha pasado a este gobierno con muchas medidas. Porque cada quien va a defender sus intereses y no le va a importar la colectividad. Vamos a verificar los números. Son 30 días, son 20 días. Cuando pase en balance, si hay una reducción significativa en materia de espera, en flujo de tránsito, en desplazamiento, entonces eso se puede hacer efectivo y olvidarse del mundo. Hay temas puntuales que tiene que hacer la alcaldía, que yo siempre lo he dicho, el tema de la recogida de residuos en horario nocturno. No puede ser que un camión de recogida de residuos esté andando en las horas pico. El tema de la prevención antes de las lluvias, la alcaldía lo viene haciendo, tenemos que reconocerlo, seguir fortaleciendo eso, porque los charcos, cuando llueve, se convierten en un obstáculo. El tema de cero burocracia. Toda persona que quiera invertir del sector privado en una casa y convertirla en un parqueo inteligente, Jonathan, hay que darle la facilidad de parte de la Dirección de Planeamiento Urbano, porque hace falta parqueos, y uno de los grandes negocios en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Nueva York, pero con una en tarifa. Tokio. Claro. Yo lo que hablo es cero burocracia en el sentido de agilizar el proceso. El tema de las aceras con condiciones, lamentablemente, RD no se va a mover si el 70% de los capitaleños caminan entre escombros, vehículos encima de las aceras, filtrantes sin tapa, invasores, vertedor improvisado. No se puede. Arbolización, tenemos que tener una arbolización porque eso ayuda a que nosotros podamos caminar más, porque un árbol baja la temperatura. El tema de seguir con los sectores iluminados y más seguros. Ya la alcaldía ha colocado más de 6,000
lámparas, bombillos LED. Lo que toca es seguir ampliando eso para que la gente pueda caminar en horarios nocturnos que vivan cerca sin tener que mover el vehículo. Hacer amigable para el peatón con el tema de eso. Y seguridad ciudadana. Fortalecer las ordenanzas y cumplimiento de la ordenanza 1-2017 y la 14-2021, que habla del tema de la restricción de los camiones por el malecón. El malecón tiene que ser una tacita de oro para que más personas caminen, se desplacen. Y básicamente estas son algunas de las recomendaciones que nosotros hicimos que puede tener este plan para complementarlo, pero yo de manera particular lo saludo, que la movilidad... ¿Lo considera positivo? Lo considero, sí, claro, yo lo considero positivo y de verdad lo que toca es el ciudadano también poner de su parte. Apoyar. Y las autoridades, las cosas estar abiertas para escuchar, porque algunas medidas ciertamente no van a funcionar, pero las que funcionen, que ojalá que perduren en el tiempo. Otra cosa también es la identificación oficial de los taxis. En el año 2021, el Intran hizo una resolución donde mandaba al tema puntual de identificar los taxis. ¿Qué sucede? Para que usted tenga una idea, la vida promedio de un vehículo, el 95% está estacionado. El 95% está estacionado en tu casa, aquí en el edificio rojo, está estacionado en cualquier lado. Tu trabajo. El otro 5% restante, oigan bien, 2% se dedica a buscar parqueo. 2% se consume en los semáforos. Y un 1% se consume desplazándote de un lado A a un lado B. Entonces, ¿para qué el tema de los stickers de los taxis? Hansel, como cuando uno viaja a Nueva York, que la gente se mueve en su taxi, para que tú los fines de semana saques tu vehículo, que hay menos congestión, pero tenga más seguridad, porque últimamente, y eso hay que decirlo, hemos visto, no últimamente, durante varios años con este boom de las plataformas de taxi, hemos tenido a veces atracos y cosas. Y si usted tiene un vehículo que tiene un malvete, que dice taxi depurado, el conductor, por la fotografía, no importa. Pero eso está en la plataforma. Lo que pasa es que el dominicano es despistado. Lo que pasa es, Jonathan, también, sí. Pero ojalá que ese vehículo tenga un sticker afuera, como en otra ciudad de Madrid. Este es un vehículo para transportar, esto es un taxi. Ojalá que lo tenga, porque eso es positivo y sano, porque ya cuando ese taxi tú lo abordas, tú te sientes de forma segura con un código QR en el parabrisas que contribuye a la confianza del ciudadano y a incentivar la reducción del uso del vehículo privado. Tenemos, Jorge, también que movernos en algún momento hacia la peatonización. Es correcto. Ese tiene que ser el futuro. Claro, es que nosotros hemos vivido y hemos diseñado siempre calles para los vehículos y no calles para las personas. Entonces, nosotros tenemos que entender que la pirámide de la movilidad es el peatón, transporte público, transporte de carga y el carro y la moto. Aquí es el carro y la moto privada totalmente inverso. Entonces, ese tiene que ser el enfoque. Por ejemplo, míralo de ahí, lo de los parqueos. De Parquea TRD, que lo lanzó Gonzalo en el año 2018, habían 40 estacionamientos, de los cuales habían como 17 ya que están con los terrenos, con todas las cosas. Y dieran el Distrito Nacional planificado, con los diseños, todo. 7 años después, señores, solamente se ha abierto el parqueo de la Tarazana de la zona colonial. Tú sabes que eso de la peatonización, Hansel, eso es un poco aquí, qué sé yo, delicado, porque vivimos en un país tropical. Entonces, sí, aunque quizá haya un entorno amigable, cuando tú decides trasladarte caminando de un lugar a otro, eso te provoca... pero la peatonización por cuadrante. De hecho, aquí se hicieron unos ejercicios muy bonitos, se hacían los domingos. La alcaldía del distrito, Carolina, hacía unos espacios. No lo hace. Todavía lo sigue haciendo. Sí, bueno. Piatín y peatonal, Nago peatonal. Eso hay que ampliarlo. Hay que hacer Serrayé peatonal, Guachupita peatonal, Gualey, Cristo Rey peatonal. Yo siempre entiendo que el primer espacio que nosotros tenemos que peatonizar es la zona colonial. Si no completa un gran trozo. Claro, cuando la hagan, cuando se decidan a terminar la zona antes colonial. Antes del 2026. Porque la zona colonial está inservible. Es una locura lo que hay en la zona colonial. La zona colonial tiene que ser peatonizada en su gran mayoría y sobre todo aprovechando esas dos estructuras de parqueo que hay ahí.
que son grandísimas. El parqueo yo lo usaba mucho. El de la Tarazana y el que está al frente del CODI, al lado del CODI. Exactamente, excelente esos parqueos, peatonizar la zona colonial. Yo también propuse empezar por lo menos los fines de semana, los domingos. Mira, hay un espacio de la Núñez de Cáceres, que es la Núñez con Bolívar, hacia abajo, donde está la gran plaza comercial, ahí downtown. Ajá. Ese espacio perfectamente pudiera peatonizarse por arriba hasta el mirador, incluyendo la avenida Nacaona, que ahora la reasfaltaron, no sé para qué, una avenida asfaltada la reasfaltaron, tanta calle que necesitan asfalto aquí, pero así que estamos trabajando. Hay que peatonizar la Nacaona, todo rico. Hay algo también que el BID lo hizo, es un proyecto que me parece, ojalá me pueda corregir algún amigo legislador o alguien que trabaje en el Ministerio de Hacienda. El BID dejó un proyecto instalado, Hansel, para que todas las personas que quisieran ir a la zona colonial parquearan sus vehículos en la Plaza de la Cultura para la adquisición de varios autobuses eléctricos que en horarios específicos hagan así, mira, esa ruta, Independencia y se devuelvan. Autobuses eléctricos, usted parquea su vehículo, que esos son los parqueos disuasivos. Los parqueos disuasivos lo que usted hace para que usted descongestionar cierta zona. Que esos parqueos disuasivos se hacen siempre cerca de las paradas del metro. Por ejemplo, en el Centro Olímpico se ha hablado de construir un parqueo disuasivo que tú parqueas tu vehículo ahí. Entonces, si tú vas a ir a la feria, al Centro de los Héroes, a hacer una diligencia, por ejemplo, en la Junta del Distrito Nacional, me parqueo en mi parqueo disuasivo y me monto en mi metro. Sería un éxito tomando en cuenta la concurrencia que hay ahí, que ahí está la Junta, el Ministerio de Trabajo, el Tribunal, la Liga. Y la Cámara de Diputados, el Ayuntamiento. Hay una serie de instituciones, hermano, que en varios puntos estratégicos del metro. Hay una propuesta que tú hiciste una vez también que puede ser muy funcional en horas nocturnas y fin de semana, que era como el parqueo amistoso. El parqueo amistoso, que yo lo hago. Yo los lunes que cierra mi negocio, yo lo presto el parqueo. Ojalá que más empresas... sin cobrar, Hansel, para la ciudad. ¿Es verdad? Claro. Para la ciudad, sí. Parqueate mañana. Voy para allá con un chaleco. Political.